Hola, mi nombre es Efraín. Para este trabajo, diseñamos un mapa mental con el cual se dará una revisión de los temas correspondientes al segundo parcial de mecánica de vuelo. Los objetivos que tenemos son diferenciar los términos entre cada grupo de temas que se revisen, así como relacionar los conceptos nuevos con aquellos que ya habíamos utilizado. Y al final, se debe aplicar lo aprendido a través de casos de estudio que integren los apartados nuevos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y yo les voy a dar una breve introducción al contenido temático de este mapa mental. Bien, en primer parcial de mecánica de vuelo abordamos todos aquellos términos y variables que se relacionan con el desempeño de la aeronave. Pues en este parcial la cosa se pone más interesante y abordamos un poco más a fondo el desempeño de la aeronave como tal. El contenido de este segundo parcial se puede desglosar básicamente en tres etapas. En la primera etapa estudiamos la energía necesaria que se requiere para que la aeronave pueda sobrevolar a cierta altura. Me refiero a la potencia requerida. En la segunda etapa abordamos las etapas de vuelo de la aeronave y las superficies de control de vuelo que interactúan en cada una de ellas. Y, por supuesto, a cada una de estas etapas y superficies le dedicaremos su propio espacio. Y por último, en la tercera etapa conocimos un tema bastante interesante que tiene que ver con la actuación de la aeronave, el consumo de combustible del avión y cómo se relaciona con la autonomía del mismo. Pues bien, esa fue una breve descripción de los temas que se abarcan en este mapa mental. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en ellos. Para poder abarcar el tema de potencia requerida, vamos a comenzar definiendo qué es, qué representa. A continuación vamos a explicar un poco sobre la aproximación de ángulo de empuje mínimo y las ecuaciones que éste nos brinda. Y después vamos a presentar un caso de estudio. Comenzamos con qué es. Es la tasa de trabajo o potencia requerida dada por el producto punto del vector de fuerza y el vector de velocidad. Representa la energía necesaria para que una aeronave pueda sobrevolar a velocidad constante. Con la ayuda de la aproximación de ángulo de empuje mínimo, llegamos a las siguientes fórmulas. La primera fórmula que obtenemos es la fórmula que representa la potencia requerida para sustentar una aeronave en vuelo recto y nivelado, y esta depende de la velocidad del aire. La siguiente fórmula representa la potencia mínima requerida para sustentar una aeronave en vuelo recto y nivelado. La última fórmula es conocida como velocidad mínima de arrastre, y es la velocidad a la que una aeronave debe sobrevolar para alcanzar la potencia mínima requerida. El caso de estudio nos indica que para ángulos de empuje mínimo, la potencia disponible es igual al empuje disponible multiplicado por la velocidad del viento relativo, al igual que se nos indica que la potencia disponible es constante con la velocidad del viento relativo y directamente proporcional con la densidad del aire. Este caso de estudio igual nos proporciona esta fórmula, donde tau es el ajuste del acelerador expresado como una fracción de la potencia disponible, ρ es la densidad del aire, ρ sub 0 es la densidad del aire a nivel del mar y Pa sub 0 es la potencia disponible del acelerador completo. El caso de estudio se puede comenzar a resolver con esta fórmula, que es una proporcionalidad adimensional de potencia disponible versus peso. A su vez, también tenemos esta fórmula, que es la estimación inicial para la relación de velocidad adimensional. Dicha fórmula proviene de la fórmula de balance entre la potencia requerida y la potencia disponible, al rechazar los términos de orden superior. Esta fórmula proviene del método de Newton, el cual nos ayuda a obtener una estimación más cercana para la proporción de velocidad adimensional a través de la variable de velocidad. Esta fórmula representa el balance entre la potencia requerida y la potencia disponible. Sirve para poder resolver la estimación por el método Newton y proviene de la fórmula de relación de potencia disponible como fracción del acelerador, ya que se igualó con la potencia requerida para ángulos de empuje mínimos.
Ya que se utiliza el método de Newton, se requiere esta fórmula, la cual podemos obtener a partir de la derivada de la fórmula anterior con respecto de RV, que en este caso sería la variable a estimar. Por último, para obtener la velocidad tenemos esta fórmula, donde la velocidad se despeja de la fórmula de proporción de velocidad dimensional. Dicha fórmula la hemos estado utilizando en clases anteriores. Finalmente, para solucionar el problema, se nos proporcionan los siguientes datos. De la aeronave, se nos pide calcular la velocidad para una altura a nivel del mar y la velocidad a una altura para 10.000 pies. Es por eso que tenemos la densidad ρ sub 0 y ρ sub 1, ρ sub 0 para nivel del mar y ρ sub 1 para 10.000 pies. El primer paso es calcular la potencia disponible con la fórmula de proporcionalidad que nos da el caso de estudio. Esto lo hacemos para ambas densidades tomando el ajuste del acelerador a su máximo, o sea 1. Después calculamos la proporcionalidad adimensional de potencia disponible versus peso para ambas densidades, con la fórmula mostrada en la diapositiva anterior. Ahora calculamos las condiciones iniciales para la relación de velocidad adimensional, para así poder aplicar el método de Newton, esto para ambas densidades. Después de 3 iteraciones, el método de Newton converge, y así obtenemos una relación de velocidad adimensional que podemos utilizar para sustituir en la ecuación de velocidad. Al sustituir, obtenemos nuestra velocidad a nivel del mar, que es 264 pies sobre segundo, y también obtenemos la velocidad a 10.000 pies, que es 257 pies sobre segundo. Como primera etapa tenemos el carreteo. Es la etapa previa al despegue y consiste básicamente en posicionar la aeronave sobre la pista de aterrizaje para que pueda proceder con su despegue. Esta etapa consiste en 3 tipos de fases. La primera es el remolque, en donde la aeronave es asistida por un vehículo para su posicionamiento. El siguiente es el powerback, donde la aeronave utiliza su sistema de reversa para, como su nombre indica, retroceder. Y por último tenemos el rodaje o taxi. En esta parte la aeronave se mueve por sus propios medios sobre la pista de aterrizaje. Durante esta etapa de carreteo, la aeronave interactúa con diversas superficies de maniobra, tales como la calle de rodadura, que es el camino a seguir por la aeronave, el servicio de torre, que es el que concede la autorización, o las marcas de posición de espera, que se indican con color amarillo sobre la pista. Por último, parecería que esta etapa es trivial, sin embargo, es de alta relevancia, ya que aquí se realiza la comprobación de los sistemas del avión y, por medio de esto, se evitan accidentes. Existen algunos chequeos que se llevan a cabo, tales como los sistemas, el combustible, de motores, de potencia, calibración de altímetros, controles, entre otros. El despegue es la segunda etapa de vuelo, la cual consta de 3 subetapas: la carrera en pista, desde que se quitan los frenos para acelerar; la transición, que corresponde a los cambios de velocidad; y el ascenso, cuando la aeronave deja el suelo. En esta parte nos enfocaremos únicamente en la segunda. La transición consta de 7 velocidades diferentes, cada una mayor a la anterior, donde la primera es la velocidad de pérdida o mínima. La segunda es la velocidad mínima de control para contrarrestar el fallo de un motor utilizando el rudder. La tercera es la velocidad de decisión o calibrada, donde se puede continuar el despegue aún con fallo en un motor. En la siguiente se inicia la rotación, donde se puede aumentar el ángulo de ataque para poder elevar la aeronave, aunque hay peligro de que la cola roce el suelo. Si esto último puede llegar a ocurrir, se debe proseguir a alcanzar la siguiente velocidad, la mínima de despegue, aunque por seguridad se recomienda alcanzar mejor la velocidad de levantamiento, que equivale a 10% más de la anterior. Y finalmente, al despegar,
se alcanza la velocidad de ascenso de despegue, dando por finalizada esta etapa al cruzar los 35 pies de altura. Además, el término ground roll es la distancia total recorrida sobre la Tierra durante el despegue. Las dos ecuaciones más importantes durante esta etapa corresponden a la distancia y a la del cálculo del tiempo de despegue, donde se consideran las variables de empuje, la velocidad mínima, el término K, que varía por avión y etapa, ya sea de despegue o de aterrizaje, así como las funciones A y B, para relacionar distancia y tiempo con respecto al eje horizontal, respectivamente. Cuando se logra el despegue, la aeronave entra en un ascenso continuo hasta alcanzar su techo de servicio para entrar en vuelo crucero. En esta etapa, el ángulo de ataque y el empuje aumentan para poder ascender. La manera en que las aeronaves lo logran depende de sus motores, los cuales pueden ser a reacción, con hélices o incluso cohetes. De hecho, hay aeronaves que requieren de otras para poder realizar esta etapa de vuelo. El modelo matemático consta de un análisis de las fuerzas en Y para igualar el levantamiento y en X para el arrastre. Ambas fórmulas se ven influenciadas por el empuje disponible y el ángulo de ascenso gamma. Para poder calcular dicho ángulo, se requiere utilizar la aproximación de ángulo pequeño de empuje, lo que permitirá obtener la tercera ecuación a partir de la primera. Y reescribiendo la función seno en términos del coseno, tendremos la cuarta ecuación al reemplazar los valores en la suma de fuerzas en X. Esto será mejor aclarado en el caso de estudio que veremos más adelante. Bien, ahora hablaremos de la tasa de ascenso, el cual es posiblemente el término más importante de esta etapa. La tasa o velocidad de ascenso se puede calcular de manera pitagórica, simulando la trayectoria como un triángulo rectángulo, donde el ángulo formado entre el suelo y nuestra trayectoria o la velocidad que llevamos es el ángulo de ascenso, y el cateto opuesto a este es la velocidad de ascenso. Esto se puede ver en la tercera ecuación, y si despejamos la tasa Vc, tendremos el producto de la velocidad del viento por la diferencia entre el empuje y el arrastre sobre el peso, lo cual se puede reescribir como la diferencia entre la potencia disponible con la potencia requerida sobre el peso. Si utilizamos la última ecuación de manera directa, hablamos de una aproximación del ángulo mínimo. De lo contrario, estaremos en la ecuación 3, donde debemos calcular el ángulo sigma para poder resolverlo. La tasa de ascenso o alguno de sus valores como la potencia se volverán negativos cuando se sobrepase el techo de servicio. Nuestro caso de estudio nos habla de una aeronave ejecutiva con turborreactores, bajo las características en la tabla que se ve en la pantalla. Debido a su tipo de motor, se tiene la ecuación de la izquierda para poder obtener el empuje disponible a la máxima aceleración posible dictada por el problema. Bien, si queremos calcular la tasa de ascenso al nivel del mar con una velocidad relativa de 360 millas por hora o 528 pies sobre segundo, podemos hacerla con o sin la aproximación del ángulo de ascenso. Para el primer caso, requerimos las potencias disponible y requerida. Y además, para simplificación del caso, usaremos la proporcionalidad de la velocidad para sustituir términos en la primera ecuación, lo que da igual a la última relación de la pantalla, al sustituir las otras fórmulas. Finalmente, se sustituyen todos los datos que tenemos y se obtiene una tasa de ascenso de 103 pies por segundo.
Si decidimos abordar el problema sin la aproximación del ángulo, debemos retomar la ecuación que habíamos visto en el modelo matemático. En esta, reemplazaremos todos los datos que se requieren para poder obtener una ecuación que describa los valores de CL. Una vez obtenido proseguimos a obtener el ángulo de ascenso, y después utilizamos la relación de las velocidades para finalmente obtener la velocidad de ascenso, la cual es bastante similar al resultado de la aproximación anterior. El vuelo recto y nivelado es la etapa donde la aeronave pasa la mayor parte del tiempo de manera regular, ya que se encuentra sobrevolando bajo condiciones regularmente estables para poder desplazarse lo más que pueda horizontalmente. Esta etapa tiene dos características muy importantes, el vuelo recto y el nivelado, y juntos establecen que se debe mantener la dirección de vuelo, una altitud y trayectoria horizontal constantes, así como fuerzas aerodinámicas en equilibrio, lo que contribuye a tener una velocidad constante. Además, se deben tener algunas consideraciones muy importantes también, como la elección de puntos de referencia con la propia vista del piloto sobre los instrumentos de navegación. Se debe también mantener una estabilidad en el vuelo y, por supuesto, mucho conocimiento sobre la situación por si ocurre alguna emergencia durante esta etapa. El vuelo recto y nivelado establece muchas relaciones importantes de fuerzas y velocidades, como el cálculo del empuje mínimo requerido para el vuelo, pero también describe la relación de la velocidad con la potencia y el empuje, así como aquellas que involucran la eficiencia aerodinámica, todas con el objetivo de tener el mejor vuelo posible, gastando la menor cantidad de combustible posible, avanzando lo más que se pueda y a una buena velocidad, sin generar mucho arrastre, pero tampoco yendo demasiado lento. Y finalmente, otra parte importante es la manipulación de la velocidad aerodinámica. Ya sea para aumentarla o para disminuirla, se debe seguir un proceso en orden. Número 1. Mover el acelerador de manera suave. Después, se deben anticipar desvíos de cualquier tipo y realizarse correcciones a la altitud de haberlas. Igualmente, se debe mantener el ala nivelada si no se presenta un desvío en esta parte. Luego, se debe volver a ajustar la configuración de potencia. Y finalmente, la aeronave debe reajustarse bajo las nuevas condiciones del vuelo. En el vuelo extendido nos empezamos a preparar para el aterrizaje, en donde llevamos a cabo el primer descenso. Hay una pérdida de altitud, una disminución de la potencia, la posición de cabeceo es constante. Dependiendo de las condiciones de vuelo, la velocidad debe de ser velocidad de crucero. Debemos de seguir un patrón de espera dependiendo del turno de aterrizaje. En este caso, el patrón de espera se realiza en un espacio aéreo específico. El espacio aéreo específico, como podemos ver en estas imágenes, tiene su forma de entenderlo. El punto rojo es el punto de espera. La línea verde indica la entrada del avión. La línea azul indica el patrón de espera. En la imagen de abajo podemos ver algo que se le llama pila, que es el mismo patrón de espera pero para varios aviones con una separación de 300 metros verticales. Cuando el avión de hasta abajo logra acceder al aterrizaje, el de arriba disminuye su altura y así sucesivamente para ir aterrizando por turnos.
Para poder acceder al patrón de espera, tenemos esto que se llama procedimientos de entrada. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, la entrada directa, la entrada paralela y la entrada compensada. Estas dependen de la dirección en la que el avión esté volando y cómo tiene que acceder a su ruta de espera. También tenemos las velocidades. Estas velocidades, por ejemplo, a 600 pies se requiere una velocidad aproximada de 200 nudos. Entre 1829 pies a 4267 pies se requieren 230 nudos. Y para 4268 pies a 14001 pies aproximadamente 265 nudos. Esto para un estándar en Estados Unidos. La etapa de aproximación es la que da inicio al aterrizaje. Toda esta etapa se lleva con el avión en planeo. ¿Por qué? Porque a una menor potencia hay un mayor descenso. Esta etapa se puede dividir en tres subetapas, que son inicial, intermedia y final. Para la inicial se necesita una distinción de obstáculos a 1000 pies. Para la intermedia se extiende hasta que no haya ningún obstáculo a 50 metros o 164 pies. Para la final se empieza en punto de alcanzar y mantener los 50 metros. Como extra tenemos algo que se le llama aproximación frustrada, que es cuando la pista no es visible o el campo de vuelo no es visible y se tiene que detener la etapa de aproximación. El aterrizaje denota la transición del aire a la tierra de nuestra aeronave y se basa en tres etapas para poder lograrlo. Retomando lo anterior, la aproximación aquí inicia cuando nos encontramos a 50 pies o un poco menos de altura a la pista. Debido a la baja velocidad de aproximación, se deben utilizar superficies hipersustentadoras como los flaps para mantener el levantamiento. Después, en la etapa de flare, a unos 3 a 6 metros del suelo, la aeronave, que lleva una velocidad constante llamada de touchdown, comienza a elevar su redomo hasta que el tren principal toca el suelo, iniciando el free roll, hasta que el tren de nariz también aterriza, y el ground roll comienza aquí, hasta que el avión se detiene por completo, dando por finalizado el aterrizaje. Para esta última parte, se utiliza el sistema de frenado compuesto por la reversa para disminuir la distancia recorrida lo más posible. Durante este trayecto, la aeronave recorre cierta distancia por cada etapa, siendo que las primeras dos dependen del ángulo de aproximación con el que aterrizarán, el cual es inferior a los 3 grados regularmente. Y la última distancia aplica un análisis similar al del despegue, siendo que el empuje se suma al arrastre y a la fricción en lugar de restarse, con el propósito de mostrar el frenado en el avión en la menor distancia posible. Por último, tenemos la etapa de carreteo de llegada o puesta en pista, y es bastante similar al carreteo previo al despegue. Sin embargo, la puesta en pista se lleva a cabo después del aterrizaje. En esta etapa también tenemos una fase de taxiing, en donde la aeronave se desplaza por la pista hacia la zona de parqueo. Y esta fase se auxilia de otra, llamada steering, en donde se utiliza el movimiento del tren de aterrizaje para ayudar al posicionamiento de la aeronave. En esta etapa hay que tener algunas consideraciones, y es que girar a velocidades rápidas puede dañar el tren de aterrizaje, los neumáticos, frenos o directamente la estructura del avión. Es por ello que la aeronave después del aterrizaje se tiene que mover con una velocidad conocida como de taxeo. Y al igual que el carreteo previo al despegue, en esta etapa también se llevan a cabo una serie de chequeos, por ejemplo, de la posición de algunas superficies de control, de la bomba de combustible, la luz de aterrizaje o del compensador.
Los alerones son una superficie de control que nos ayuda a realizar el movimiento de la aeronave, por medio de un timón. El movimiento es asimétrico, ya que si el alerón derecho se mueve hacia arriba, el alerón izquierdo hacia abajo. Tenemos 4 tipos de alerones. Son el alerón de efecto simple, el alerón fries, el alerón de punta de ala y el diferencial. La sustentación varía dependiendo del movimiento del alerón. Si el alerón baja, la sustentación sube, y si el alerón sube, la sustentación disminuye. Los flaps son una superficie hipersustentadora, nos ayudan con el incremento del levantamiento. Como podemos ver en la imagen, los flaps están más pegados al cuerpo de la aeronave. A diferencia de los alerones, los flaps funcionan de manera simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme actúa el del ala derecha, actúa igual el del ala izquierda. Tenemos seis tipos de flaps. Tenemos camber flap, que nos entrega un máximo incremento de levantamiento del 50%, slotted flap del 65%, double slotted flap del 70%, sap flap del 90%, split flap del 60% y folded flap del 90%. Los slats o slots, al igual que los flaps, son una superficie hipersustentadora. Estos se encuentran en el borde de ataque del ala. Estos nos ayudan a reducir turbulencias o a reducir la carrera de despegue. Como podemos ver, en este caso tenemos dos tipos, el fijo y el retráctil. El retráctil, dependiendo si el ángulo de ataque incrementa, puede generar o crear un efecto en donde el flujo de aire disminuye con relación al área del ala. Ahora hablemos un poco sobre los spoilers. Estas son superficies con bisagras y se encuentran sobre el extrados del ala. Se utilizan para ralentizar el avión o para hacer que descienda, debido a que proveen una alta resistencia y una baja sustentación. Entonces, también son utilizadas para controlar la velocidad de descenso y el balanceo de la aeronave. Dependiendo del tipo de aeronave, podemos tener dos diseños, el vertical o, como tal, el de bisagra. Al inicio se mencionaron algunas de las funciones de los spoilers, y con base en estas funciones es que los podemos clasificar. El primer tipo son los spoilers de tierra. Estos generan un alto arrastre en situaciones como el aterrizaje o cuando se rechaza el despegue. Maximizan la eficiencia del frenado, y todos los aviones tienen este tipo de spoilers. La siguiente categoría son los spoilers de vuelo. Solamente algunos de los paneles que se encuentran sobre el ala son los que tienen este tipo de función y reducen la velocidad durante el vuelo. Este tipo de spoilers no se deben de desplegar durante la fase final de aproximación. Y por último tenemos los spoilers de rol, que se mueven en armonía con el alerón y mejoran el balanceo de la aeronave. Los winglets son una extensión regularmente vertical al final del ala, que modifican la distribución de sustentación y mejoran la eficiencia aerodinámica, al reducir los vórtices que se forman en estas partes debido a la diferencia de presiones entre el intrados y el extrados del ala, jugando con esto a su favor para reducir el arrastre y la resistencia. Existen muchos tipos de winglets. El wingtip fence es una extensión que va por arriba y por debajo de la punta del ala. El blended winglet y los sharklets son bastante similares, los cuales tienen una transición suave con el ala. La diferencia es que los sharklets son exclusivos de Airbus. El raked winglet, al contrario de los otros, no es vertical, sino extendido sobre el ala como un mayor flechado en la punta. El spheroid es un modelo experimental que está basado en una curva cerrada para reducir al 100% los vórtices.
aunque realmente son muy pesados para el ala. Por otro lado, el winglet no planar es como el raked, pero con mayor flechado y ángulo de diedro. El split scimitar es como el wingtip fence, por arriba y abajo, pero tienen un ángulo agudo entre ellos y ligeramente hacia atrás, está bien combinado como con el raked. Y finalmente, el folding de raked winglet tiene las puntas retraíbles para que ocupen menos espacio en los hangares. En cuanto a los air brakes, son superficies de control secundarias y se utilizan para aumentar la resistencia de vuelo y de esta forma detener la aeronave. Cuando se utilizan, empujan levemente la aeronave hacia abajo y se accionan por medio de presión hidráulica. Puede que la función sea parecida a la de los spoilers, pero en realidad son superficies de control algo distintas. Los spoilers, por ejemplo, requieren un mayor ángulo de ataque y por medio de ello se puede obtener una mayor pérdida de velocidad. En cuanto a los air brakes, solamente aumentan la resistencia y no modifican de manera significativa el levantamiento. Este tipo de superficies de control pueden tener distintas formas. En el mapa mental se pueden observar algunas de ellas. Ahora tenemos un sistema que en lo personal considero bastante interesante, el sistema de empuje inverso. Este se encuentra principalmente en los motores de reacción y es básicamente un sistema mecánico que se encarga de cambiar la dirección en la que el aire del motor es expulsado. De esta forma, se puede reducir la velocidad de la aeronave y la distancia de aterrizaje. Es decir, podemos utilizar los motores del avión como desaceleradores durante la fase de aterrizaje. Sin embargo, aunque este sistema es de gran utilidad, reduciendo de forma significativa la distancia de aterrizaje, no es necesario que el avión lo utilice para aterrizar, y de hecho, un avión tiene que ser capaz de aterrizar sin él. Por último, dependiendo de la aeronave y sus motores, este sistema nos puede dar hasta el 60% de la potencia máxima del motor. Y si recordarán del inicio del mapa mental, este sistema se utiliza durante la fase de power back en el carreteo previo al despegue, aunque no es muy común que se utilice debido a que puede desgastar bastante los motores. Los generadores de vórtices son unas plaquitas cercanas al borde de ataque que se pueden encontrar sobre el ala o en el estabilizador horizontal, ya sea en el intra 2 o en el extra 2. Estas pequeñas cositas evitan el desprendimiento de la capa límite al formar vórtices sobre la superficie del ala para redireccionar el flujo de esta manera hacia afuera. Gracias a estos, la velocidad de pérdida puede disminuirse, lo que permite también tener un mejor comportamiento de la aeronave a bajas velocidades y, por lo tanto, un mayor rango de ángulos de ataque positivos sin desplomar el avión. Bien, como última sección dentro del contenido de este mapa mental, tenemos la parte de la actuación de la aeronave, en donde vemos el tema de consumo de combustible y, posteriormente, un caso de estudio relacionado con el mismo. Bien, para comenzar con la parte teórica de esta última sección, tenemos el consumo de combustible. El consumo de combustible es un término bastante importante, debido a que nos ayuda a definir otro término que se relaciona con el desempeño de la aeronave, y esta es la autonomía. La autonomía la podemos definir como el tiempo total que la aeronave puede permanecer en el aire con un tanque de combustible. Si observamos en el mapa mental, veremos que la primera ecuación que tenemos abajo es la del consumo de combustible específico. Este depende de la densidad, el ajuste del acelerador y la velocidad del viento relativo, y está definido como la tasa de consumo de combustible sobre la potencia disponible. A partir del tema de potencia requerida, podemos observar la definición de potencia disponible en el mapa mental.
Esta también es una definición que depende de la densidad, el ajuste del acelerador y la velocidad del viento relativo. Y bueno, como la potencia requerida depende del peso bruto de la aeronave, la tasa de consumo de combustible varía en función del peso bruto de la aeronave también. Ahora bien, una vez definido esto, ya definimos la autonomía. Pero, ¿cuál es el punto de definir la autonomía? Bien, lo que se busca dentro del desempeño de la aeronave es el concepto conocido como autonomía máxima, y este se define como el tiempo necesario para disminuir el peso del bruto de la aeronave con tanques llenos y vacíos. Es decir, básicamente el tiempo máximo que puede volar una aeronave. En el mapa mental podemos observar su respectiva ecuación. Pero, ¿cómo logramos obtener esta ecuación? Pues bien, la tasa de cambio del peso de la aeronave es el negativo del consumo de combustible. Entonces, si nosotros integramos esta tasa de combustible negativa con respecto al peso, obtendremos la ecuación vista en pantalla. Entonces, nuestra autonomía máxima se puede definir como la integral definida desde el peso de la aeronave con el peso de combustible mínimo hasta el peso de la aeronave con el peso de combustible máximo, de la inversa de la tasa de combustible con respecto a la diferencia del peso. Para terminar con esta sección abordaremos el caso de estudio del consumo de combustible. Este problema es muy similar al que se vio en la sección de potencia requerida. Y nos dice que un motor de combustión interna combinado con una hélice de paso variable se puede ajustar, ya sea de forma manual o con un mecanismo regulador, de tal forma que nos ofrece una potencia que es casi independiente a la velocidad del viento relativo si se encuentra en el rango de velocidad de vuelo recto y nivelado. Entonces, a partir de las consideraciones anteriores, el consumo específico de combustible puede ser modelado basado en la potencia disponible, que se puede considerar constante, tanto con la velocidad del viento relativo como la densidad del aire. Por último, nos dice que tenemos que asumir que el piloto mantiene una velocidad de autonomía máxima y nos pide calcular la autonomía total sobre el nivel del mar. Bien, lo primero que se puede notar es que los datos que nos dan son bastante similares, si no es que casi iguales, a los del caso de estudio de potencia requerida. Sin embargo, en este caso nos están dando el peso bruto de la aeronave con combustible y el peso bruto de la aeronave sin combustible. Y también nos están dando el consumo específico de combustible en libras fuerza sobre caballos fuerza por hora y en su equivalente en pies a lo menos 1. Bien, definidos los parámetros o variables del problema, podemos empezar con la solución. Entonces, para obtener la autonomía, necesitamos integrar el inverso de la tasa de consumo de combustible. Y este inverso es el que se puede observar en la primera ecuación. Entonces definimos el inverso de la tasa del consumo de combustible es igual a 1 sobre el consumo específico por la potencia disponible. Sin embargo, recordando la consideración de que la aeronave se encuentra en vuelo recto nivelado, sabemos que la potencia disponible es igual a la potencia requerida. Y en ese caso, la definición de nuestro inverso es igual a 1 sobre el consumo específico de combustible por la potencia requerida. Bien, a partir de la definición que se obtuvo para la potencia requerida en su respectiva sección, si se diferencia con respecto a la velocidad, obtendremos la ecuación número 2, vista en pantalla. Después, si se sustituye la ecuación número 2 dentro de la ecuación número 1, se obtiene la ecuación número 3. Y prácticamente habremos terminado el problema. Lo que sigue es hacer la integral con respecto al peso. Y lo que nos queda de hacer la integral es la ecuación número 4. Una vez obtenida la ecuación número 4, lo que resta es sustituir todos los parámetros que nos dio el problema y obtendremos que la autonomía máxima sobre el nivel del mar para esa aeronave con esas características es de 54.030 segundos, o lo que es equivalente a 15 horas. Con esto finalizamos la sección de actuación de la aeronave.
Para concluir, queremos mencionar que el desarrollo de ese trabajo nos ayudó muchísimo a reforzar los conocimientos que vimos en la clase, al igual que nos apoyó a el aprendizaje a largo plazo con estos mismos. Gracias a todo esto, pudimos comprender mejor el funcionamiento de las superficies de control de vuelo y su importancia en cada una de las etapas del vuelo de la aeronave. También nos ayudó muchísimo a reforzar temas de potencia requerida, actuación, en temas nuevos como el ascenso, en la aplicación de etapas en concreto, para que pudiéramos diferenciar cómo la aeronave actúa en cada una de estas etapas, con sus respectivas consideraciones.